Bueno, hoy tenemos una tertulia tremenda, como tremendos son los sucesos, digo yo. Esto es un homenaje a don Manuel Domínguez, el vicepresidente de Canarias, que lo vamos a tener después en la segunda parte. Canarias es la prueba de que estamos en un gobierno que no piensa nunca en mañana, sino en ayer, para echarle la culpa a alguien, y en hoy a ver cómo llega mañana. Este es un gobierno sin presupuestos. Por eso no hay dinero para infraestructuras. ¿Cómo va a haber si no hay presupuestos? Tenemos además un gobierno que delinque prácticamente las 24 horas del día y de la noche. Tenemos una fiscalía de la Peramato a la Durante Cesta, que ahora la ha emprendido, que quiere juzgar a Julio Iglesias. ¿Pero esto qué es? ¿La Audiencia Nacional? En lugar de demandar a la cárcel a Zapatero, que es lo que deberían haber hecho ya. Pero en fin, yo no sé... Hola, señor, lo quiero mucho. Sí, también. Hola, señor. O sea, las de hoy, los WhatsApp, hay más. Sí, hay más. Bueno, y ayer hubo su tandita, ¿no? Pero todo es otra vez lo de Rocito, otra vez la propaganda de género, de número, etcétera. Pero yo no sé, Eduardo Inda, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Yo no sé, Raúl, ¿no da la impresión de que es como si de pronto se descosieran todas las costuras del Estado? Es decir, que todo lo por donde mires, en casi cualquier aspecto de la vida nacional, está hecho pedazos. Yo creo que esa es una sensación que ya es muy patente desde hace bastante tiempo y es la consecuencia lógica de tener un gobierno absolutamente deslegitimado, prácticamente de origen, porque la investidura fue lo que fue comprar votos a cambio de perdonar los delitos al delincuente, pero desde luego en ejercicio ha perdido toda la legitimidad. Y llevamos sin presupuestos toda la legislatura. Estamos hablando ahora de qué ha pasado 3 años en el accidente, pues uno es perfectamente lícito sospechar que sin presupuestos no se puede hacer el mantenimiento debido a las infraestructuras, porque para eso están los presupuestos. Y ante esta corriente que hay ahora de que parece que no se puede hablar, no se puede preguntar, porque no le conviene al gobierno. No se pueden publicar hipótesis de lo que ha pasado porque no hay que hacer política, pues yo creo que no hay nada más político que esto. La política es la administración de la cosa pública, de los bienes públicos, y el AVE lo utilizamos todos y está gestionado por políticos, se paga con nuestros impuestos. Eso es política. Lo que no es política es meterse en la vida privada. Prácticamente todo lo demás que hacen los políticos no es política, y lo que es política nos dicen que no lo podemos hacer porque no es política. Y encima los que dicen eso son los maestros en utilizar tragedias y muertos de manera asquerosa, como acabamos de ver, por ejemplo, con Carlos Mazón y la Dana, al margen de que la gestión de Mazón fue un desastre. Pero aparte de eso, mira cómo elogian a Moreno Bonilla para atacar al PP. Él está encantado, porque yo creo que o no se entera o le parece bien la cosa. Es tan escandaloso. Esta mañana hemos dado, cuando ayer se pone a elogiarlo, digo, le va a pedir matrimonio, vamos a tener un disgusto con la señora de Moreno Bonilla. Pero fue posterior, pero, no sé, yo no me dio esa sensación. No, es ahora aquí, cuando ves, ahora es cuando están volcando la catarata de los elogios. Claro, aquí lo que ha pasado es que se han puesto la venda antes que la herida. Saben que aquí hay un error monumental en la conservación de las infraestructuras ferroviarias, en el mantenimiento, y saben que lo que ha ocurrido exactamente por eso. Entonces ayer todas las terminales mediáticas, los bulos, no hay que hablar, no hay que hacer sangre, no hay que politizarlo, unidos, todos unidos, digo, claro, igual que en el Prestige, igual que en el 11M, igual que con los muertos de las residencias de Madrid, igual que en Angrois, igual que en la Dana, es decir... Chapapote. Chapapote, sí, claro. Me acuerdo cuando Àlex Barceló, entonces era la reina de Telecinco, y babeaban los del PP. Le hizo una entrevista a Aznar. Digo, vamos a tener aquí un disgusto familiar. Era una cosa... Bueno, es que Ángels tenía otro aspecto, la verdad. Pero de cabeza era lo mismo. Y una mañana empieza el telediario diciendo: por fin ha llegado el chapapote a las playas de Galicia. Sí. ¡Por fin! Sí. Se le escapó, por fin. Hicieron las campanadas, las hizo en vivo y en directo, solamente que grabado. En diferido. Claro, la princesa catalana, o sea, Mercedes Milá. Dice, estamos emitiendo en directo desde Murguía o no sé dónde. Muxía. Bueno, en directo, y estaba grabado ayer. O sea, todos son unos estafadores. Ayer, y luego las propias declaraciones del presidente del gobierno hablando que no hay que hacer caso a los bulos. En fin, hombre, lo que es evidente es que hay un tocho de vía roto y que por ahí salió el lirio. Eso es despedido. Eso es un hecho incontrovertible, pero de eso no quieren que se hable. Lo mejor de todo es que ayer hablaban
llenaban de bulos que lo de la rotura de la vía no era la principal línea de investigación, y luego el diario El País, claro, que para ellos es la Biblia, habla de la rotura de la vía. Lo habíamos dicho otros horas antes, ¿no? Es muy llamativo porque esa imagen que tú comentas, Eduardo, es la fotografía que distribuye la Guardia Civil, el equipo de investigación de la Guardia Civil, y uno de los primeros medios en publicarlo fue precisamente el diario El País. A pesar de lo que dijo el ministro hace tan solo unas horas, hoy hay unanimidad en las portadas prácticamente de todos los diarios de papel y digitales a la hora de determinar que la principal hipótesis es ya el descarrilamiento por una rotura en la vía, bien por un desgaste, bien por una soldadura que no se hizo correctamente. Hay una información de Reuters que está circulando ahora mismo también en las últimas horas, en donde se habla directamente del desgaste de una de las piezas que se denomina eclisas, que son esas piezas de unión entre los rieles a lo largo de la vía. Es cierto que ellos mismos han llamado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la agencia Reuters, y no han recibido respuesta. Hoy que nos encontramos en la prensa, y OK Diario es uno de los diarios que lo publica junto con Voz Populi, que ese departamento de investigación de los accidentes ferroviarios fue liquidado por Óscar Puente en la última remodelación. Sí. Pero lo han metido en recursos humanos, que es una cosa sencillamente... Con las sobrinas de Ábalos. Claro, exactamente. Pero usted lo ha explicado muy bien esta mañana, es decir, son juez y parte. Pero ¿cómo va a investigar algo alguien que depende del señor Puente, que sabe que con esto se juega no solo el puesto, sino la cárcel? Claro, porque usted lo ha dicho muy bien también esta mañana. Ya sabemos que es el responsable, pero parece que también es el culpable. Y entonces, claro, en fin... Hay una cuestión, Raúl, hay una cuestión en Galicia. En el de Angrois, exactamente. Esa comisión no sirvió para nada. Luego, sirvió para que luego Europa reprochara a esa comisión que no podía ser juez y parte. Pero me refiero que se creó una asociación de víctimas y lógicamente acudieron a la justicia ordinaria y ha estado en los tribunales hasta hace pocos años que salió la sentencia definitiva en la que se responsabiliza al maquinista, creo. Bueno, recordar. ayer yo digo, vamos a ver cuánto tardan en echarle la culpa al tren. Porque como es un Elirio, no es Renfe y tal. Se han moderado porque hemos sido más rápidos. Pero yo me he alegrado mucho al saber que es una juez la que está ya allí, que no pase como el 11M, que no destruyan las pruebas, que las destruyeron todas. Y eso es el gobierno del PP y Zapatero disfrutándolo. Y ante una tragedia de estas dimensiones, lo primero que hay que poner encima de la mesa es cómo es posible que España, que ha incrementado muchísimo su línea de alta velocidad, el número de trenes que circulan, no solo que hay muchas líneas, sino que circulan muchos trenes, más que cualquier otro país de Europa, tiene un tercio de la inversión de países con menos líneas de alta velocidad como Francia o Italia. Eso hay que ponerlo encima de la mesa ante una tragedia de estas dimensiones. Si hay denuncias reiteradas de usuarios, de maquinistas, de que hay muchos tramos, y en concreto también el que se ha producido el accidente, hay vibraciones muy preocupantes. Hemos visto vídeos en los que se ve en muchos sitios, en Barcelona, recientemente. Además, nosotros en Libertad Digital, ya termino, hemos publicado la comparación con esto que se habla siempre del tren bala chino, que hay unos vídeos donde se ve una moneda y el índice de vibración de ahí y lo que se está viendo en España. Es infinitamente superior las vibraciones en España. Pues nuestra obligación es todo esto ponerlo encima de la mesa para que lo sepa la gente. No, eso no es sobre todo para que se investigue. Yo la semana pasada fui a Zaragoza a entrevistar a don Jorge Azcón Navarro. Y cogí Irio, que son unos trenes fabulosos, modernos, cómodos. Son italianos. Se come razonablemente bien. Y yo hacía tiempo que no viajaba en ave, porque intento ir siempre en avión, y de repente, pum, pum. O sea, pero es que había vibraciones cada 2x3. Y bueno, yo solo y es Madrid-Zaragoza, que es Madrid-Barcelona, claro, exactamente. Que es la base de la yo eso no lo había vivido en otras ocasiones. Yo ya digo, voy más en avión que en tren. Pero es verdad que el otro día, o sea, boom, boom, o sea, que ese bote, ese semibote, lo viví en varias ocasiones. En las líneas más antiguas, porque es en la que va a Barcelona y en la que va a Sevilla. Por ejemplo, yo uso mucho la de Galicia, que es muy reciente, y ahí es cierto que no se nota mucha vibración. Pero si sucede en las que son más antiguas, pues algo tendrá que ver con el mantenimiento, vamos, digo yo. Ayer decía, en la hora de Cuesta, decía César Sinde, que es un investigador, es un periodista encargado de buscar datos, que es lo más difícil ahora, conseguir datos y publicarlos sin que te lleven a contrario, te lleven al banquillo. No la gentuza de maldita y toda esa gentuza. Exactamente. Bueno, gente entonces seria. decía, bueno, primero, ya ni siquiera lo poco, o sea, resulta que es que mientras pone
5.000 millones Francia, que tiene menos red de alta velocidad que España, España pone 500. Hijo, ojo, ejecutados este año pasado en un trimestre 56. Realmente, porque es que encima, además de ladrones, además de chorizos, además de golpistas, de delincuentes, puteros. Que lo son, diputeros y diputerías. Cocainómanos también. También, hombre, que no nos falte, etcétera. Es que además son unos inútiles, o sea, son unos gestores verdaderamente funestos. Y a la hora de ejecutar, no son capaces de ejecutar. En el Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba Carmena, que al lado de estos es la Virgen María, es la Virgen de Fátima, porque estos son verdadera basura. Sí, que tenía de jefe de la MT al Álvarez Heredia, al Fernández Heredia, que es el presidente de Renfe, bien. Que es un pijo progre del Colegio del Pilar. Es como un biotipo, ¿verdad? Sí. Que es el que acusó del tema del pato, de la masacre del pato Almeida. Pues sí, bueno, fíjate que en ese momento, cuando llega Almeida, dice, bueno, vamos a ver. O sea, es que, dice, presumían. Dice, es que ha habido superávit. Dice, no. Lo que no ha habido es ejecución claro. del dinero puesto para gastar. Porque pero que a lo mejor dejaban de invertir porque no sabían hacerlo. No sabían hacerlo legalmente. Pero que dejaron un año, me parece que fue el 70% sin invertir. Y estaba ya hecho. Ellos siempre decían, la gentuza de Podemos, siempre decían que ellos querían cargos de cero responsabilidad y de máxima notoriedad. Sí. Es decir, lo que no querían era trabajar, que y preparar los cuarteles de invierno. Claro. Decía el acosador Errejón, que lo juzgan ahora. No, presunto agresor, no acosador, no, agresor. Agresor. No, es que no es lo mismo acosador, es más grave. Sí, lo asombroso es que en 7 años viviendo con él no se diera cuenta pitita. Sí. Sí. Y en cambio ahora pida... Ni Yolanda teniéndolo al lado en el famoso pederasta. No se diera cuenta de que era un... Bueno, sí se dio cuenta porque echó del partido a los dos que lo denunciaron. Es que acuérdese que cuando nosotros contamos con toda suerte de pruebas la denuncia de un jubilado que estaba enfermo de cáncer de estómago, que le había dado una patada en el estómago, sí, señor. Porque se cabreó, debía de ir... debía estar en Colombia, Marruecos. Nos llamaron de todo y nos dijeron de todo. Y pobre Rejón y la presunción de inocencia. Luego un juez de la APM lo archivó el tema. En fin, una cosa de loco. Qué raro, ¿no? Un juez conservador que archiva cosas, ¿verdad? Es una cosa... Bueno, en todo caso, hay una cuestión muy de fondo. Es que lo de los presupuestos, ¿por qué tiene importancia? Un político lo que le gusta es anunciar e inaugurar cosas. ¿Por qué? Porque en una democracia es lo que te da votos o no te da. Bueno, cuando el político dura tiempo... Entonces sí, Feijóo está en 4 mayorías absolutas. Feijóo podía invertir a largo plazo porque a largo plazo ha estado en el poder. Pero cualquier persona decente tiene que hacerlo también. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que un gobierno que vive al día lleva 3 años sin presupuestos. ¿Por qué? Porque además en los presupuestos, como tienes lo gastado en el último presupuesto, la continuidad en infraestructuras está garantizada. Hay cosas, por ejemplo, las carreteras, los ferrocarriles, el ejército, que eso es que no lo puedes cambiar. Dice, lo subes un poco, puedes bajarlo un poco, normalmente hay que invertir siempre algo más, luego recortar el coste de la vida, la inflación, lo que sea, pero esos presupuestos son la referencia. No, ya se nos ha olvidado qué referencias los han pasado 3 años. Es que gobierno es igual a presupuestos. Si usted no tiene presupuestos, no puede tener gobierno. Que no hay gobierno. Es que Olaf Scholz, que es socialdemócrata, SPD alemán, pero desde luego con más nivel que este gánster, desde luego yo creo que más honrado que este gánster que tenemos en la Moncloa, a finales del 24 convoca elecciones en Alemania porque no tiene presupuestos. Y pierde las elecciones y se va a la oposición. Los presupuestos son, por un lado, el instrumento para gobernar, pero también es la fuente de renovar, la manera de renovar la legitimidad de un gobierno. Claro, pero un gobierno de 3 años sin presupuestos... Pero es una cuestión legal. Es que está prohibido no presentar presupuestos por la Constitución. Claro. La Constitución dice cuándo hay que presentarlos, que hay 40 días de plazo cuando se acaba la legislatura, y en esos 40 días tienen que estar presentados, sí o sí. Bueno, pues no y no. Y ahora sucede una cosa como esta y apelan a la lealtad. Lealtad Sánchez. No, y hablando ayer de bulos, claro, porque ya veían que el tema de la rotura de la vía, que significa que es igual a falta de mantenimiento, iba a ser la gran noticia del día y de los próximos días, y ya los bulos, todas las teles, todas las radios, todas las sucursales mediáticas del sanchismo, diciendo que no se saquen conclusiones
elecciones, que no se haga sangre, que no se politice, que hay que tener unidad. Bueno, en fin. pero lo que no han podido evitar es que se publique que en la UTE, que supuestamente arregló en el mes de mayo ese trayecto, y en junio ya había protestas, en junio ya había denuncias por los recién arreglados en mayo, es una UTE de empresas donde curiosamente está Aviz, donde estaba a sueldo Koldo García. Sí, lo hemos contado nosotros en el día de hoy. 6.000 euros al mes más bonus, más un 0,75% de tal. Creo que, bueno, es que se dice pronto. O sea, ¿cuál es la experiencia laboral de Koldo para que lo fiche una empresa? Portero de un vertedero y portero de un prostíbulo. Es un vertedero físico y un vertedero moral, podríamos decir. Y a partir de ahí, oye, lo que quisiera. Está en la cárcel ahora. Pero es que en la cárcel está Ábalos, el que ha sido el ministro más importante que colocaba las sobrinas. Ayer salía en Libertad Digital 800 enchufados. Siempre el ministerio ideal es el ministerio del gasto, como siempre se ha gastado en Fomento, por donde está el dinero, las infraestructuras, etcétera. 800 enchufados sin un cargo, sin una capacitación, pero con un sueldo, con un par. Y sale ayer el profundamente enamorado de sí mismo, sale pidiendo lealtad él, después de Valencia. La lealtad que tuvieron con el PP y con Carlos Mazón, pues, cuando los responsables, los culpables sean la señora Rivera, el presidente de la Confederación Hidrográfica, el Júcar, y la señora de la EMET, que fallaron en todo. Y el señor presidente de la Confederación del Júcar, por cierto, estaba en el CECOPI y jamás avisó que estaba creciendo exponencialmente el barranco del Pollo. No lo dijo nunca, hasta las 7 y pico de la tarde, cuando ya se había desbordado. Pero sobre todo hay una cuestión. Sánchez prohibió que el ejército saliera a ayudar a los siniestrados. Y mientras llegaban miles de voluntarios de toda España con su fregona y con un cubo para ayudar en lo que fuera, que era necesario en todo, el tío prohibió que desde Vétera salieran los helicópteros estos grandes que tenemos, como los americanos, casi. Sí. Y estaban llorando los militares porque a 20 kilómetros estaba la gente en las terrazas pidiendo auxilio azoteas, y se negó este malvado. Yo estoy bien, dijo al día siguiente, yo estoy bien después de su triunfo en Paiporta. Si necesitan ayuda, que la pidan. ¿Y tú para qué estás, Socalván? No, eso en un país normal hubiera provocado la dimisión. Pero si tiene en el banquillo a su señora, tiene el banquillo a su hermano. Pero una persona que dice que si quieren ayuda, que la pidan, pues es un mal nacido. Hay que decirlo con todas las letras. Yo de todas formas insisto, volviendo otra vez al accidente, en la rueda de prensa ayer del presidente del Gobierno, apareciendo escudado con María Jesús Montero, que ahí ya estaba haciendo política también el presidente del Gobierno, solo con esa imagen, porque no sé yo qué pintaba ahí la ministra de Hacienda, pero bueno, recibiendo a los reyes, Marlaska a su izquierda, y el ministro Puente, que se supone que es la principal persona, el principal responsable de lo que allí está sucediendo, o al menos la persona que tiene que dar la cara, fuera de plano. Había que buscar al ministro de Transportes para encontrarle en ese grupo, y cuando Sánchez se dirige al ministro, lo hace con un aire ciertamente despectivo. Sí, no sé si estaba... Bueno, ya se sabe que él tiene una gran lealtad a sus amigos. Sí. Siempre lo ha sido. Pues déjame mandar hoy el colacel a la juez de Montoro. Que no pase lo que pasó con el 11M. Que no deje destruir las pruebas, ni los trenes siniestrados, ni las vías, que ya he oído que se las quieran llevar a Madrid. A ver si pasa como lo de Canillas, que desaparecían las pruebas y aparecían obras nuevas. A ver si va a aparecer una vía nueva, claro, porque este gobierno ya lo ha hecho. Pero es que esa vía yo creo que tendría que permanecer intacta hasta que los expertos... Pero allí... Exacto, allí. No, claro, si la levantas y te la llevas, bueno, pues ya claro. Está. Ni cadena de custodia, ni nada. Bueno, allí. Y todos los elementos que se encuentren o no se encuentren, depende, porque me imagino que todavía se estarán buscando, que hayan podido provocar la ruptura de esa parte de vía, porque la vía se ha podido romper, primero porque pasa a lo mejor el tren y no está bien soldada, como algunas investigaciones están apuntando, o bien porque hay algún elemento en los trenes que hace que esa vía se pueda romper. Entonces, si esos elementos se han desprendido... Ya, pero es que son trenes que funcionan en toda Europa, los de Irio, que son de última generación, trenes de muy alta calidad. Hay que determinar qué causa la rotura de esa parte de la vía. Pero para eso lo primero es que no desaparezcan las pruebas. Pero digo, si esas vías han pasado trenes durante meses y no se ha roto, si se rompen en algún momento, el problema es de la vía, no de los trenes.
caso se ha pedido la información técnica que aportan los sistemas que llevan consigo los trenes que han pasado anteriormente por ese mismo punto. Y se tiene que hacer una investigación también de la reacción que ha tenido la vía y lo que ha sucedido anteriormente. Ayer se anunció que mandaban un refuerzo a ese juzgado de Montoro que está sobrecargado de trabajo. Todos son pocos. O sea, Juanma Moreno, que no se deleite en ser tratado como un gallardo, que no se equivoque. Lo que tiene que hacer es asegurarse de que ese juzgado no deja cambiar la escena del crimen. Exactamente. Y son cientos de metros. Porque eso lo hizo el gobierno de Aznar, que estaba en funciones. El gobierno, el candidato Mariano, estaba en el sótano en la víspera de las elecciones, estaba en el sótano cercado por la banda de la SER. Ahí estaba Gorilas en la niebla y demás familia. Bueno, y Pablo Iglesias Monedero, dirigiendo el asalto. Bueno, y una, no sé si fue Gemma Nierga, que cercando la sede del PP, precisamente en Córdoba, allí conoció al hombre de su vida. O sea, que servía para todo aquello. Cuidado, señoría, y cuidado, Juanma. Ese juzgado es sagrado, es el más importante ahora de España. Esencial. No se toca nada. No se lleva a Madrid ninguna vía. No, luego, si Marlaska aparece, mándelo detener. Juanma Moreno, que estuvo ayer bien en el lugar de los hechos, además ha mandado, en fin, se han volcado con... Estuvo muy bien Sanz. Sí, es que Sanz es fantástico. Y volcándose con las víctimas, en fin, dándole... La gente ha estado muy bien. O sea, la Junta de Andalucía está soberbia, pero que no se deje engatusar por el gánster de la Moncloa. O sea, esa es la recomendación. Juanma Moreno, la noche del accidente fue quien, o sea, fue la autoridad quien transmitió un poco. Y luego tiene que ver el ejemplo de Mazón, al cual engatusó el gánster de la Moncloa, el marido de la penta imputada, y acabó como acabó. Es decir, pero ayer cuando Juanma Moreno habla de la lealtad, porque él es el primero que toma la palabra, luego la retoma el presidente del gobierno, se estaba dirigiendo claramente al presidente del gobierno y hacía alusión a lo que había pasado en Valencia. Las dos comunidades más importantes que tiene el PP, que son Madrid y Andalucía, las dos desde el primer momento. Aquí no habían llegado todavía a Atocha, pero en Atocha ya había familiares esperando, familiares que nunca llegaron. Bueno, lo primero, y la Comunidad de Madrid puso un equipo de psicólogos en la estación. Claro, pero si es que, como no estaban ninguno, en ningún ventorro, ni en nada, y luego no tienen que pactar con este sujeto siniestro. Pero a partir de ahora vamos a vivir una olimpiada de bulos, de la banda de Sánchez. Contra bulos, que son bulos. Bueno, el primer bulo, insisto, es que Sánchez es presidente del gobierno de España. No preside porque es presidido, no gobierna porque es gobernado, y de España, vamos, lo más traidor que ha tenido España desde don Julián, en el estrecho. Colacel para la juez de Montoro. Muy buenos días. Los que saben de envejecimiento prematuro siempre nos explican que son dos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, dar con la fórmula para luchar contra los radicales libres, que son los responsables del envejecimiento prematuro, y por otro, construir, mejorar entonces la producción del cemento del cuerpo, es decir, hablamos de colágeno, es decir, hablamos de Colacel Antiox, doble acción para nuestra piel, nuestros tejidos, que encontramos en Colacel Antiox de Mundo Natural, el mejor regalo que podemos hacernos o que podemos dar a los demás. Un secreto que aquí conocemos bien está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada, y además cuenta con vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, increíble, eficiencia, luchando contra el estrés oxidativo y dejando cao los radicales libres. Pregunten a su dietista farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, de pedidos y de asesoramiento gratuito 914460000. La web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, rebajas sobre rebajas en el Corte Inglés, Esto Naya. es, las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 28 de enero, 20% de descuento adicional sobre las rebajas que ya teníamos en lencería, en zapatería, en moda, en accesorios. Y en moda para hombre, por ejemplo, firmas como Mirto, Timberland, Rushmore, para mujer Now Lover o Guitar, y para los más pequeños Gap. En moda joven, Guess, Lacoste, Pepe Jeans, también zapatos, marcas como Clarks, Stonefly o Fluchos. También en accesorios, 20% adicional en una selección de marcas como Donna Cara, New York, Guess, Pepe Jeans,
Prince, Fio de Martí, Hugo, Karl Lagerfeld. En lencería, Chantel, Triumph y Promis. Y en ropa interior para hombre, Bread and Boxers y Mirto. Segundas rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional del 15 al 28 de enero en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Vamos a hacer una pausa, si te parece, y rápidamente nos vamos a dar el tiempo, la noticia de interés cultural de la 11, a la bolsa, y ya, bueno, pues vamos a recibir, como se merece, al vicepresidente de Canarias. Y recuerden, que es lo primero que le vamos a preguntar, ¿qué pasó con la erupción del volcán? ¿Qué pasó? Y aquello, han pasado años, han llegado las ayudas, porque en el terremoto de Lorca aún hay deudas, y fue hace más de una década. Sí, señor. O sea... Es la mañana. Es radio. Bueno, Baleares y el Mediterráneo, más o menos desde Tarragona hasta Murcia, siguen en alerta porque hay lluvias, nieves previstas o, si no, viento tremendo. O sea que mucha precaución. Y ha entrado un frente también más fuerte que el que había en Galicia y en el Cantábrico. Precaución. El resto de España, cielo triste, panza de burro, de helada, no nieva, porque es que hace mucho frío aquí abajo. Bueno, en Madrid llegaremos a unos 9, 10 grados hoy, con suerte. La máxima nacional en las dos capitales canarias, 20 grados. Y la mínima, León, como ayer, y Palencia, 4 bajo cero. Bueno, ¿y en la bolsa, Luis Fernando? Pues sigue el nerviosismo en los mercados, pendientes de Groenlandia y de esa escalada de tensión, de momento diplomática, de momento de intenciones. Pero Powell está perdido, la ha apoyado Ursula von der Pony. Sí. Y Christine Lagarde. Bueno, le quedan 2 telediarios. Estás muerto. No, si te apoyan esos. Solo falta que le apoye Oscar Puente, o sea, ya... Le queda, a Powell le queda nada de presidente de la Reserva Federal, pero lo que está ahí es el tema de Groenlandia, las bravuconadas de Trump y las de la Unión Europea, que dice que quieren mandar tropas allí a Groenlandia. Lo que más me ha encantado es cómo Alemania, siempre fiable, ha retirado 5, me parece que tenía tropas. Ha dicho que los aranceles perjudican al consumidor norteamericano. Pues mira, que es una cosa ridícula. Si Estados Unidos decía que quería invertir para hacerse con Groenlandia 700.000 millones de dólares, y creo que son 55.000 habitantes. Es que lo baje a 55.000, haga un referéndum, le dé 1 millón a cada uno. No, más de 1 millón salen más de 1 millón. Con 700.000, mucho más de 1 millón. Pero claro, que son 13 millones, yo lo calculé el otro día. 13 millones, oye, con 13 millones nos das un inuit. 13 millones, bueno. Coge el kayak, por supuesto. En el país titulaban masivas manifestaciones en Groenlandia. Masiva, pero si no hay masas, ¿cómo va a haber manifestaciones masivas? Bueno, de las focas o de... Bueno, dice, no, pero es que Dinamarca, sí, hombre, sí, el ejército de Dinamarca va a garantizar las fronteras. En Groenlandia es como 4 veces España. Lo que no podrán decir es que arden las calles, porque allí no creo que... Es más, lo que no dice Trump, como es tan vanidoso y tan imbécil, porque es el tío más tonto y malo, lo que pasa es que en general está al lado del bien. Pero lo hace tan mal que hasta cuando hace el bien queda feo. Es que esto lo intentó Truman. Truman dijo que iba a conquistar directamente, militarmente, Groenlandia. Y entonces los daneses, que son 5,5 millones, o sea, tienen menos población que Madrid. O sea, eso sí, buenas producciones de series, pero menos población que Madrid. Dijeron, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Tú conquistas militarmente, es decir, pones bases militares, porque nosotros no podemos, no tenemos gente, ni dinero, ni nada, y entonces, pero que sigue siendo nuestra. Colonia, pero independiente. ¿En qué quedamos? Colonia, independiente. Es igual. Tú pon las bases que quieras, pero no nos lo quites, porque hay elecciones. Y Truman se dejó llevar. En ese momento Truman ocupa, como ha ocupado militarmente Groenlandia, y los otros dicen que bien, Truman, qué serio es ese hombre, ¿no? Pero no lo terminó porque lo disuadieron con eso. Pero ¿cuándo la Unión Europea se preocupó por Groenlandia? Bueno, pero si yo creo que von der Pony, ¿cómo le llama usted? Ni sabía que formaba parte de Groenlandia. Bueno, de Dinamarca, ¿no? Es que Dinamarca. ya no forma parte de Dinamarca, claro, porque su estatus es el del Sahara. Exacto. Sí, y hay ese acuerdo que está vigente que de facto ya Estados Unidos puede hacer lo que quiera. Por supuesto. Prácticamente. Pero, yo estoy seguro de eso, que usted le pregunta hace 3 meses a quién pertenece Groenlandia y von der Leyen, Lagarde, ninguno... No, dice a Texas. Sí, a Texas. Teresa Rivera, vamos, en fin. Tú hablas de las producciones en la última temporada de Borgen. En Borgen, sí, que es ahí en Groenlandia. Es tristísima, no me extraña que fracasara. Buenísima. La primera parte, la última, no.
Bueno, pues de momento esto está sirviendo para que se arrastren los mercados. En este momento el IBEX 35 un 0,88% abajo, está cotizando los 17.500 puntos, cuando hace 2 días estaba ahí soñando con los 18.000. Veremos cómo evoluciona esto. De momento a Europa y a España en este caso está lastrándola los mercados. Bueno, y noticia de interés general de la ONCE. Verónica Caso. Pues hablamos de Billy Wilder porque la Filmoteca de Valencia va a dedicar un ciclo al director. Durante todo este año vamos a ver películas como Con faldas y a lo loco o El crepúsculo de los dioses. Un año entero para disfrutar de este director. Yo invitaría a Puente al crepúsculo de los dioses. Y a Begoña también. Se pegaría mucho, ¿no? Bueno, sí. No, y a Urtasun, para que vea que a todo cerdo le llega su San Martín. Bueno, Vanessa, a ver, lo último que... insisto en esto, y yo sé que es hoy es en este día, en estas fechas, en estas señaladas fechas, es cuando hay que decir quién pinta algo y quién no pinta nada para hacerse fotos llorando. O sea, la candidata del PSOE en Andalucía no puede acompañar a los reyes en una visita que no toca, porque toca cuando haya funeral. Sí. A ver si cada uno hace el papel que le corresponde, no el de salir en la tele. El rey no necesita ser en la tele. Y sobre todo la familia real no tiene que dejarse utilizar por este gobierno para silenciar y mucho menos disfrutar y para callar sus vergüenzas. Y la vergüenza está en esa vía que quieren, como usted bien ha relatado antes, traerse a Madrid para lo que todos llega Jorge Mas y ahora ¡blup! Sí. Y dice, anda, si está nueva la vía, ¿cómo decían que...? En fin. Pues de protagonismos va el asunto, porque son las 5 y no he comido, llega... Todavía no me he cambiado de ropa, así que, en fin, estoy apaleado prácticamente, pero bueno, esto es mi trabajo. Bueno, pues el ministro Escarpuente está haciendo una tournée por los medios de comunicación. Apaleado. Apaleado. Sí, apaleado. No se ha cambiado de ropa y bueno, ¿qué me importa? Pues, pero te has duchado por lo menos, sí, ¿no? Claro. Guarro. O sea, dúchate, si no vas a parecer Urtasun. Pero la cuestión de fondo, quejándose, pues no vayas por ahí. ¿Qué gente es? Es lo de no he comido, es verdad. Sí, sí. Es lo mismo. Y eso que acto seguido decía que no es momento de personalismos. Pero... No, claro que no, fíjate. Bueno, él ha reconocido que sí, que ha habido desinversión en la red ferroviaria española, pero no con su gobierno. Ha habido desinversión en el sistema ferroviario español, sin ninguna duda. Hemos tenido unos años muy malos, y no voy a decir con qué gobierno coincidieron, pero es que es así. Y tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos, en los que la inversión descendió muchísimo, y en el ámbito ferroviario también. Pero en este momento, en estos últimos 8 años de gobierno, se ha invertido mucho. En los 2 últimos años, entre Adif y Renfe se han superado los 6.000 millones de euros de inversión, que es la mayor suma que se ha invertido desde los años de bonanza en la red ferroviaria española. Eso es lo que invierte Francia al año en alta velocidad, o sea, que tiene menos que España. La culpa del estado de las vías, del mal estado de las vías, que lo dicen los que saben, los maquinistas, es de Rajoy y no de Sánchez, que lleva 7 años y medio gobernando. Tiene una jeta, son una... Bueno, y el Departamento de Control de Accidentes Ferroviarios, insistimos, ese departamento que ha anulado, que ha disuelto. Sí, lo han subsumido recursos humanos. Eso es. Bueno, y que sin ir más lejos, los raíles que se han roto fueron colocados en mayo, hace 8 meses, en los que hasta el día de hoy se habían dado 8 avisos en ese mismo tramo. Y esto ha sucedido con el gobierno de Pedro Sánchez. En cualquier caso, queda mucho para conocer la conclusión de este accidente. Ya nos decía antes nuestro compañero Javier, mínimo 1 año. La investigación del Alvia duró 10 y según uno de los abogados que participó en ese caso, ahora es tiempo de aprender de los errores para agilizar este trámite. Con él ha hablado Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. El terrible accidente ferroviario de este domingo en Adamuz nos ha hecho recordar al que vivimos el pasado 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia procedente de Madrid con destino Ferrol descarriló en una curva, dejando 79 personas muertas. El precedente de este accidente apunta a un proceso complejo para las víctimas y sus familias, y es que el juicio del caso Alvia duró 9 meses y no tuvo lugar hasta 2022, 9 años después de la tragedia. Hemos hablado con Antonio Benítez, socio director y fundador de Administrativando Abogados, uno de los letrados que defendió los intereses de los afectados del accidente en Santiago, para conocer qué pasos tienen que seguir a partir de ahora las víctimas del accidente de Adamuz. Le escuchamos. Primero, es necesario conocer la causa para saber quién puede ser el responsable. Pero por la magnitud de la tragedia auguro que pueden ser millonarias en su conjunto.
Le diría a las víctimas que no se desesperen nunca y que luchen hasta el final por conocer la verdad. También que ejerzan con plenitud sus derechos. Me gustaría pensar que no tuvieran que esperar tanto como el caso Albia. No nos olvidemos que la primera sentencia fue a los 11 años del siniestro. Pero me temo que en este tipo de situaciones, por desgracia, es complicado acortar los tiempos. Que se asocien en un colectivo como hizo la plataforma del caso Albia y que busquen asesoramiento jurídico experto que ayude a conocer la verdad de lo sucedido. Los juristas recuerdan que recopilar documentos del viaje e informes médicos son también algunas de las recomendaciones para poder solicitar indemnizaciones, un procedimiento que evidencia la lentitud de la justicia española. Por eso piden reforzar los derechos de los afectados y sus reclamaciones ante los numerosos problemas en los trenes que están demostrando la deficiente gestión en materia ferroviaria en nuestro país. Hay una cuestión que tenemos que comentar. Se está dando tan mala información, a pesar de que no está, no sé, apaleado, dice. Estamos dando desde esta mañana la información oficial que habla de muertos y desaparecidos, como dos entidades distintas. Ahora nos empieza a llegar información de que los desaparecidos incluían a muertos identificados o no. Pero vamos a ver, una cosa son desaparecidos en la denuncia y otra cosa son muertos. Si coinciden, sepáreme los muertos de los desaparecidos. Evidente. Y si hay 25 personas que están denunciadas como desaparecidas y no han aparecido, a lo mejor uno no coge el tren, hay otros víctimas que no tienen familia y no han sido denunciados, pero hombre, a estas alturas seguimos sin saber qué número de gente. Nos están confundiendo ellos mismos. Por aclararlo, había 43 denuncias por desaparición, se han confirmado 41 fallecimientos, faltarían 2 personas por encontrar. Que daba la impresión exactamente lo contrario. Y muchos ya decían, el propio gobierno, cerca de 100, 80... Pues es que están cruzando los datos mal. Pues es que yo creo que son incompetentes hasta para esto. También. Es decir, que no saben distinguir desaparecidos de muertos, claro, no los restan. Como solicitan al familiar que denuncie la desaparición de su familiar, se han registrado 43 denuncias en las últimas horas. Lo que no estaba, el familiar era informado de que su familiar estaba entre los fallecidos. Entonces, se han unido las cifras dadas de las denuncias por desaparición y los muertos, la cifra de muertos. Al final es la misma cifra, si os dais cuenta, 43 y 40 muertos. Pues pero no se está dando así. En fin. Bueno, vamos a ver. Hoy también andamos de entierro en Grecia, sí, ha muerto Valentino. Eso es, ha muerto Valentino. O sea, tenemos que hablar por un lado de ese funeral celebrado en Grecia por la princesa Irene, casi con honores de Estado. Federico, hemos también invitado a Tico Echao para que nos hable de Valentino, porque lo trató en vida. Y Paloma Barrientos además ha hablado con Natia Bascal, que era una de sus musas y probablemente su mejor amiga. Y por supuesto que tenemos que hablar de Julio Iglesias, porque además hoy tenemos aquí a Eduardo Inda sentado, la segunda entrega de los WhatsApp, en este caso de Rebeca, que es el otro nombre ficticio de otra de las denunciantes. Esta no era la fisioterapeuta, esta era la cocinera que también 2 años después de los presuntos abusos escribe a Julio Iglesias con el mayor de los cariños para decirle que si necesita algo, ahí la tiene a ella para prestar sus servicios. O sea, raro, como hubiera dicho Papucci. Eso por un lado, pero es que me gusta más, y estamos todos conmocionados, lo siento mucho, lo de Brooklyn Beckham, Federico. Yo sé que esta mañana tú torcías así un poco el gesto, decías, pero es tan relevante. Se ha pegado una rajada de 5 folios en los que habla de sus padres en unos términos, yo lo decía esta mañana un poco de broma, si no tienes un familiar, un hijo, un amigo que ha sufrido que su mujer o su novia lo haya secuestrado y se lo haya llevado a su terreno, es que eres tú. Bueno, pues en el caso de este señor, no sé si es Nicola Peltz, su mujer, desde hace poquísimo tiempo, además con el Vanity Fair, si no me equivoco, mediante una de estas bodas televisadas y súper reproducidas. Creo que ella es una indigente, ¿no? Sí, ella es recogida ahí del rincón del fentanilo. Es que cuando te ponen ese nombre de pequeñito, en fin, ya vas tocado. Es que has tocado de por vida. Pero tú sabes, Eduardo, que ¿no? Yo... Sí, perfectamente. Explícalo entonces. Sí. ¿Por qué? Porque fue allí donde lo hicieron. Exactamente, sí. Pero Brooklyn es muy grande, es que también. Bueno, no van a decir, no le van a poner calle 51. Hay mucha gente que se llama Chelsea también. Calle 51 o Chelsea Clinton. Perdona, eso fue en Hotel Chelsea. Claro. Eso fue para hacerse los interesantes. No sé, que desde el puente hasta abajo hay mucha distancia. Y luego con distancia. esa madre, pues tampoco... Perdona, yo ¿Tú estás eso... con él? ¿Con Brooklyn?
Yo estoy con David, que creo que es un santo. Sí. O sea, es un santo pues con aguantar a esa mujer, entre comillas, durante tantos años, en fin. Pues mira, yo también tengo gente así bastante cercana que ha trabajado con David Beckham, y bueno, mi hermano directamente, y habla maravillas de él. David rodando Beckham, anuncios y David además en el Beckham contexto es de una un figura, buen tipo, es amable, es cero altivo. Pero su mujer era todo lo contrario, odiaba Madrid, decía que en Madrid todo el mundo olía a ajo. Eso es mentira, anda. No, que es verdad. No, eso es un mito, eso lo decía Ana Obregón. Lo decía la señora de Beckham. Ya se lo digo yo a usted. Sabes, Eduardo, que yo fui con mis niños cuando eran muy pequeños, entonces ahora fíjate, ya me han hecho abuelo, pero a ver a los Galácticos. Y entonces estaba Beckham, que había llegado, que al natural era como el campo, pero aún mejor, un ángel, pero estaba Zidane, que tampoco era feo, Figo, otro Adonis, estaba Ronaldo el Gordo, estaba Raúl, etcétera, y estaba Roberto Carlos, que tiene unos músculos, o sea, y entonces Brooklyn no tiene unas patas que es como su cuerpo el mío, vamos, una cosa. Y más, como el de Pilar Vidal, más o menos, ¿no? Bumba. Y entonces Brooklyn se lanzaba así, iba como si fuera un carricoche. Decía, ¡bumba! Y se tiraba contra las piernas de Roberto Carlos y naturalmente rebotaba. Se reía el niño y otra vez cogía fuerza, ¡bumba! Y yo miré y veo que está la señora de Beckham enroscada como una culebra al cuerpo del marido, mientras su madre asistía complacida. Digo, lo deja embarazado aquí mismo. O sea, pero con una efusión, mientras el niño, ¡bumba!, se chocaba contra Roberto Carlos y se reía. A mí lo que me extraña es que Isabel dude de uno de sus dioses griegos, vamos. Es que por eso le decía, es que yo no dudo en absoluto ni de David ni de Victoria. Yo de Victoria sí. De quien dudo es de este chico que cuando ha querido ser fotógrafo le han pagado el curso de fotografía, cuando ha querido ser cocinero, también se ha hecho pasar por modelo porque no llegaba John Cortajarena. No es su padre. Esa madre te puede infligir problemas esa madre será psicológicos serios. Pero tiene 4 hijos y los otros 3 de momento no han levantado la voz, todo lo contrario. No lo sé, yo he visto todos los documentales además. Es que ahora ya es rico y puede hablar. Y es verdad que, bueno, es rico no, triplica la fortuna de los Peltz. Bien es cierto que ella tiene que repartir entre 10 hermanos, entre 9, con ella 10. Pero la fortuna de los Beckham es 400 y pico millones, la de los Peltz es de 1.600 millones. La de los Beckham yo creo que es mucho mayor. O sea, sí, David Beckham. Los dos documentales de ellos son de lo mejor que se ha hecho últimamente. Pero el que queda bien es él, ¿eh? El de ella es apoteósico porque no es un documental de ella, es un documental del mundo de la moda. ¿Te acuerdas cuando ese momento, que es el que me gustó a mí más, cuando dice ella, y entonces yo, claro, pues no sé qué, pero ¿cómo que buscando trabajo si venías a verme con el Rolls? Sí, eso es maravilloso. Bueno, pero no era un Rolls nuevo, era un Rolls. No, ella iba al colegio en Rolls. Sí. Ella iba al colegio en Rolls, exactamente, porque ella era una niña rica, no era... Era un chico de la clase obrera. Una parte de Londres muy humilde. A mí me gusta el perfil de él, que también está en documentales, cuando es entrenado por el padre, regresa otra vez a su barrio, vuelve otra vez a hablar con los chavales del barrio. A mí me gusta ese Beckham. Y ella no es rica, lo que pasa es que su padre es el típico empresario autónomo, pues yo no sé si pone aires acondicionados, que se hace un capitalito, pero nada que ver con el señor Peltz, que crea a partir de, Unilever es una de sus marcas, y es este señor que de origen judío, que no termina la carrera, que se pone con el camión a repartir, empieza con los congelados, y ahora es, como digo, una de las grandes fortunas. Es uno de los que ha pagado la campaña de Donald Trump, y ya digo que tiene 10 hijos, es decir, que le va a tocar a repartir entre varios. Es que como no tengas más de media docena, Trump no te admite ya. Pero es, como digo, cuestión económica no muy puede interesante, ser. Muy Esto interesante. es algo más. Y bueno, pues ahora mismo en la Crónica Rosa estamos desolados. Y los WhatsApps de las víctimas. Eso es. Y conviene recordar, la fiscal de la Audiencia Nacional se está atribuyendo de una manera, para muchos, delictiva, una capacidad de actuación que legalmente no tiene, de unos hechos, pero no tiene de ninguna manera. De unos hechos sucedidos que no sucedieron en República Dominicana. O en todo caso en Miami, las Bahamas. Pero de verdad. ¿Pero de qué van? Pero ¿sabe por qué no lo denuncian en Dominicana? O por ejemplo en Estados Unidos, porque claro, tú lo denuncias en Estados Unidos, se demuestra que es lo que es una denuncia falsa, y el sartenazo que te meten... Bueno, es que no vuelves a ver la luz del sol. Vamos, o sea... Te vas a conocer a Maduro, a Brooklyn. Sí, exacto, sí. Hoy hay más investigación, por cierto, en el diario.
3 trabajadores que dicen que no les ha pagado el finiquito Julio Iglesias. A ver si va a ser preescolar. Se echó en la pandemia y no. Pero es que además tú lees las denuncias de estas, yo creo que son 2 jetas totales, desde luego los WhatsApp lo demuestran, y se habla más de tema laboral que de tema sexual, ¿no? Es decir, es una cosa... Bueno, viniendo de donde viene, ¿qué vamos a pensar? Vamos a la crónica. Es la mañana. Es radio.